demografía a la salud pública, cuál es la importancia que esta tiene en la salud pública o para la salud pública. Vimos las diferentes pirámides, comparamos estas pirámides con los países, aquellas pirámides progresivas para los países en vías de desarrollo, donde hay una alta natalidad, pero al mismo tiempo también hay una alta tasa de mortalidad. Y podemos ver entonces esas pirámides donde la base está conformada más que todo por infantes, por personas, ciudadanos entre 0 y 14 años. Las etapas medias pues no se van desarrollando. ¿Por qué? Porque la gente va muriendo. Eso es más marcado ahora, ya no tanto en nuestro país, pero sí es más marcado en algunos países en África. Aquellas pirámides estancadas en las cuales han pasado o están pasando por lo que es el proceso de transición demográfica y transición económica, donde si bien no siguen siendo anchas las bases de los ciudadanos entre 0 y 14 años, pero tal vez se han acortado un poco o son igual de anchas que lo que es las edades medias dentro de la población. Y ahí vamos a ver esas pirámides en forma de campana, en forma o estancadas, o ¿cómo se llama? Rectangulares, le llaman, aunque yo no las miro rectangulares. Y la última, pues, era la pirámide regresiva, en aquella que se da en aquellos países que están envejeciendo, donde hay una alta cantidad de ciudadanos ya mayores, jubilados. No me canso de decirlo, el Japón es un ejemplo de ellos, y es un, como les digo, una sociedad bien compleja, la que tiene Japón dentro de lo que es sus códigos de honor, y combinan costumbres milenarias con costumbres ya más modernas. Han logrado, como le digo, combinar eso. Solo tienen que verlo con la religión, pues, que ellos manejan. Y las costumbres. A ver, ¿quién mandó en el chat algo? Doctor, perdón que no conoce. Lista, pero que el micrófono no funciona. No se preocupe. Ana, no pase lista hoy, no se preocupe. Ok, ahorita vamos, Juan. Ahorita vamos, no los había visto que estaban en sala de espera. Ok, entonces hemos hablado todo eso, entonces ustedes pueden ver nuestra sociedad, ustedes pueden hacer un análisis de nuestra sociedad, qué es lo que ha estado pasando. Si ustedes son del sector de Choloma, pues sus padres les pueden contar, sus abuelos, cómo era Choloma previo a los años 80. Era una comunidad, una ciudad pequeña, habitantes que se conocían entre todos, y cómo fue el crecimiento de la población y del municipio después de 1980, donde en Honduras, creo que ahí en Choloma fueron donde se instalaron las primeras maquilas dentro del territorio nacional, y el crecimiento, el auge demográfico y ese impulso económico, pues, atrajo grandes cantidades de ciudadanos, pues, hacia esas áreas. Y ahí podemos ver todos los cambios que conlleva eso de no solo que las personas migren, sino que todos los cambios que llevan eso. Pueden medir que va a haber una mayor demanda de servicios básicos, va a haber una mayor demanda de vivienda, va a haber una mayor demanda de lo que es servicios de salud, porque hay más personas, entre otras, si bien puede impulsar la economía también. ¿Por qué? Por mayor cantidad de personas, mayor oportunidad también para impulsar la economía dentro de esto. Pero esto conlleva, cuando es desmesurado ese crecimiento, pues conlleva una serie de problemas. Y más si la situación económica del país no es tan buena, podemos ver en toda la ciudad, o en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, los famosos cinturones de miseria.
alrededor de la ciudad, que nosotros le llamamos aquí invasiones, en otros lugares le llaman asentamientos, en otros lugares como en Brasil le llaman favelas, pero no son más que lugares donde la gente ha ido a colonizar prácticamente ese lugar sin ninguna razón, perdón, sin ninguna planeación. Y la gente simplemente se instaló ahí. Entonces son los lugares donde va a haber más violencia, donde va a haber muchas veces brotes de enfermedades debido a la falta de saneamiento y al ordenamiento o al urbanismo dentro de esto. Hablamos también de lo que era la migración, hablamos de los refugiados, hablamos del nomadeo, de las etnias que nosotros podemos encontrar en nuestro país. Y también nos habíamos quedado en la tasa de envejecimiento y la tasa de dependencia. Decíamos ayer, pues, que la tasa, en términos estadísticos, lo que es la tasa de envejecimiento se define simplemente como el porcentaje que representan aquellas personas que tienen mayores de 65 años sobre la población total. Entonces podemos ver el porcentaje, tanto por ciento, 15%, 20%. Dependiendo de eso, pues, esa es la tasa de crecimiento de una población. ¿Cuántos están arriba de los 65 años? Japón es uno de los lugares donde más hay. Hay un indicador parecido a esta tasa de envejecimiento, que es la tasa de dependencia, que también va a mostrar el porcentaje de viejos o de personas jubiladas sobre la población que es económicamente activa. Estas tasas están creciendo en todos los países desarrollados debido a ciertas razones. Y como les digo, hay también tasa de dependencia no solo para las personas viejas, hay una tasa de dependencia también, cuando es la tasa de dependencia general, cuando se incluyen también aquellos menores de 15 años. ¿Por qué de menores de 15 años? Porque se considera en la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, que las personas después de los 15 años pues tienen probabilidad de trabajar o permiso de trabajar, sin considerar que es una explotación infantil, ¿verdad? Solo permíteme un segundo. Entonces, hay una tasa de dependencia también así general que incluye tanto los menores de 14 años, de 15 años, perdón, y los mayores de 65 años, que son aquellos que van a depender de alguien para su manutención. ¿Por qué? ¿Por qué están creciendo esas tasas de dependencia en los países desarrollados? Pues vamos a ver aquí, como decíamos ayer, 1, por el descenso de la natalidad. 2, por el aumento de la natalidad. Raro, ¿no? Descenso y aumento. Mayor supervivencia de las personas, viven más, son más longevos. Y las migraciones también. Ese es otro de las formas en que van creciendo esa tasa de dependencia. A ver, si alguien me podría explicar, antes de que toquemos el tema, ¿cómo podría el descenso de la natalidad aumentar la tasa de dependencia? Cualquiera. No hay respuestas erróneas acá. A ver, cualquiera que se atreva ahí, un valiente. ¿Cómo piensan ustedes que el descenso de la natalidad pues me va a permitir o me va a producir un aumento, un crecimiento, ¿verdad? De la tasa de dependencia? O sea, de ese número de viejos que dependen de alguien. A ver. En base a lo que hemos discutido anteriormente, ¿cómo el descenso de la natalidad me va a aumentar la tasa de dependencia? A ver. ¿Por qué va a crecer esa tasa de dependencia en los países desarrollados? Cualquiera, o lo hago dedocráticamente. A ver, cualquiera, no, solo tenemos que alguien tiene que poner la pelota en movimiento, de ahí nos vamos a ir. A ver, ¿alguien?
Alisa. A ver, Kevin. ¿Qué pasó? ¿Se me fueron? Doctor, yo creo que es porque van a haber menos nacidos vivos, entonces eso va a disminuir la tasa de natalidad. Entonces, ahí yendo menos nacidos vivos, bueno, menos nacimientos. Menos nacimientos, no lo separemos, pues menos nacimientos. Okay. Menos nacimientos, entonces conforme a ese tiempo la edad de la población vaya aumentando. Y entonces, en esa medida, si hay menos personas jóvenes, y la edad de la población vaya aumentando, a medida del tiempo va a haber una mayor cantidad de personas siendo ya de... ¿cómo es? De edad mayor. Sí, de edad mayor. Ya para jubilados, pongámosle, que se tienen que jubilar, porque la edad para jubilación es 65 años. Sí, exacto, para mí eso sería... Perfecto, sí, eso es. A menor natalidad, entonces, ¿qué va a hacer? La población va a ir creciendo menos. Van a haber menos jóvenes. Los viejos siguen su vida, siguen envejeciendo. Y esas edades que ya tal vez tenían 30 años, 30 años después, ya tienen 60 o 65 años, ya tienen que jubilarse. Y si no hay un recambio para esa población, pues va a ir aumentando eso. Muy bien, eso es. Va aumentando, va disminuyendo los nacimientos, pero las personas van envejeciendo, los que están vivos van a seguir su vida y van a seguir envejeciendo. Las nuevas generaciones ya no quieren tener tantos hijos. Entonces, todas esas personas que antes nacieron en la época que los nacimientos eran abundantes, pongámoslo así, o las personas decidían tener más hijos, y antes era así, pues, ¿y cuántos hijos va a tener? Lo que Dios dé, o lo que Dios decida. Le dejaban a Dios esa decisión, pues, no había planificación familiar, la cultura era diferente. Todavía se da, pero ya cada vez menos, que cuando se le ofrece un método de planificación a la señora, pues ella dice, déjenme preguntarle a mi marido. Que tienen que preguntarle al marido si van a planificar. Y lo discutimos creo que con ustedes, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, pues que ahora ya casi no se está viendo eso, pues se sabe que la mujer, pues quien decide si va a planificar o no va a planificar, pues no es el esposo, sino que es ella. Pero existía la creencia y consideraban pues los hombres que si la mujer planificaba, pues se iba a volver promiscua, que esa era una de las creencias. Otras es que la planificación familiar, como decir el dispositivo intrauterino se le iba a encarnar, o que el planificar le podía producir trastornos o le podría dar alguna enfermedad. Todo eso, en base de educación y promoción de la salud, pues se ha ido dejando aparte y ha ido mejorando. Muy bien. Ahora aquí es donde se vuelve difícil la cosa. ¿Cómo es que el aumento de la natalidad me puede producir una tasa de dependencia mayor? O un crecimiento de la tasa de dependencia. A ver, razonemos eso. Ya dijimos que el descenso de la natalidad, sí. ¿Por qué? Porque no nacían tantas personas, los viejos seguían viviendo, envejecían, pues, llegaban a su edad de jubilación y pasaban a ser dependientes. A ver, pero ¿cómo? ¿Cómo es que el aumento de la natalidad también me puede producir una elevación en la tasa de dependencia? A ver, si a alguien se le ocurre, razonémoslo. Pues yo creo, doctor, posiblemente es porque en este periodo que hubo el aumento de la natalidad,
en un futuro este gran número o este gran grupo va a pasar a ser parte de la tasa de dependencia. O sea, ok. ¿Y en este tiempo, cuál es el tiempo? ¿El de la pandemia? ¿El tiempo que usted dice que aumentó la natalidad será el de la pandemia? A ver. No creo. No está malo, no está bien razonado, pero un ejemplo del tiempo, que hay una mayor natalidad. ¿Será ahorita que debido a la pandemia las parejas pasaban más tiempo en el hogar, el primer nivel de atención estaba cerrado, no se estaban ofreciendo métodos de planificación familiar o muy escasamente? No todo el mundo podía comprarse, pues de su bolsillo podía comenzar a planificar. ¿Podríamos poner ese caso como un ejemplo? A ver. Cualquiera, pues. Sí se podría, doctor. Sí se podría, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, les voy a contar algo. Bueno, miremos a ver, la mayor longevidad también, ¿por qué? ¿Por qué la mayor longevidad? Tiene mucho que ver con lo que describieron al principio. Porque esas personas que ya nacieron van a vivir más tiempo y... Más tiempo que antes, ¿verdad? Exactamente. ¿Recuerdan aquella tablita que teníamos en los años 60? ¿Cuánto vivían los hondureños en promedio? 46 años, imagínense. Son personas jóvenes, 46 años, son cipotes. A consideración de los años que viven. Pero la gente siempre dice, que fíjese que no, antes la gente vivía más. Habían aquellos viejitos que vivían, pero esos son los que nosotros conocemos. Y el resto, que se morían, las madres se morían por una sepsis postnatal. Aquellos que morían durante la infancia por una gastroenteritis, por deficiencias, no sé, de algún tipo. Las personas que morían por condiciones cardiovasculares o por un carcinoma. ¿Y qué es lo que mató al abuelo? Un aguacate. Así dice la gente. Lo mató un aguacate. Fíjense que ese día en la cena se comió un aguacate y después lo encontramos muerto en la cama. La relación, ¿verdad? De la idiosincrasia muchas veces. El aguacate lo mató. Y en verdad lo que mató al abuelo fue tal vez un infarto agudo del miocardio. Pero como en esos tiempos lo que es el acceso a los servicios de salud no era lo que es ahora, había poca cobertura también. Los métodos de diagnóstico eran en ese tiempo no eran muy desarrollados, en los 60. Sobre todo en nuestros países, ¿verdad? En otros países, pues, estaban a la punta, Estados Unidos, Europa, Alemania. Pero en Latinoamérica, tal vez México, estaba a la vanguardia de Argentina en esa época, pues, en medicina. Entonces, ustedes pueden ver eso, pues, la mayor longevidad, pues, lógicamente. ¿Y las migraciones cómo pueden afectar la tasa de dependencia? Con respecto a lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo podría afectar? Pues hay un aumento de personas de cierta edad. ¿Y quiénes son los que migran? Los jóvenes. Van a haber menos jóvenes, entonces van a haber más personas mayores. Exactamente, los jóvenes, los que están en edad productiva. Entonces, ¿quiénes se quedan? Los de que dependen. Los menores, los mayores de 65 años y el tío Aragán, ¿verdad? Porque en la familia siempre hay algún Aragán que no le gusta trabajar, ¿verdad? Que se inventa alguna enfermedad o alguna cosa y no puede trabajar, pero está viviendo lo que le está mandando el hermano, le está mandando el sobrino, que le está mandando ¿cómo se llama? El hijo o alguna cosa, ¿no? Entonces, esos son exactamente, eso es, se van los que pueden trabajar en esa cosa. Entonces, miremos los ejemplos, muy bien razonados.
Entonces, el descenso de la natalidad en el pasado reciente se produce envejecimiento de la sociedad como consecuencia de que nacen menos niños. ¿Sí? Muy bien razonado. El aumento de la natalidad, muy bien, en un periodo de tiempo hay un aumento. Un ejemplo de eso, digamos, es en el pasado lejano, cuando los individuos nacidos en ese momento del boom alcanzan la edad senil. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ustedes han escuchado el baby boom, sobre todo en Estados Unidos. ¿Han escuchado ese término ustedes? Que es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los baby boomers. Son aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los soldados retornaron debido a la guerra. En Estados Unidos hubo un auge económico. ¿Por qué? Porque se activó la industria. Previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos venía de una depresión en los años 30, donde cayó la bolsa de valores, desempleo masivo, hambrunas, lo que ustedes quieran. Las 1000 pestes le pasó a Estados Unidos en los años 30, y no solo Estados Unidos, sino que a nivel mundial. En Alemania, pues por esas burbujas y esas malas inversiones, la bolsa de valores cayó a nivel mundial. Entonces hubo devaluación, que hubieran billetes de 50,000 marcos. Yo les digo, yo tengo billetes, yo colecciono billetes, y mi abuelo me regaló billetes de la depresión. Allá, que usted podía comprar una hogaza de pan por 50 millones de marcos alemanes. O compraba, después fue aumentando, sí, fue exponencialmente, que tuvieron que hacer billetes con más ceros cada vez. Entonces, ¿qué pasó? Pues había restricciones durante ese tiempo, vino la Segunda Guerra Mundial, Alemania no le fue tan bien, ¿verdad?, económicamente, pero Estados Unidos logró activar su industria por todo esto, y no crean, todo lo que producían era vendido, pues nada era gratis. Entonces la gente comenzó la gente fue a la guerra, estas personas que regresaron, los soldados que sobrevivieron a la guerra, y las familias de aquellos que murieron durante la guerra recibían lo que era el GI Bill, que era como decir un pago mensual como una jubilación, ¿verdad? Por haber peleado en la Segunda Guerra Mundial. Había más trabajo, pues porque la industria se reactivó. Dentro del GI Bill venía también que el soldado podía sacar un préstamo para estudiar y avanzar, pues académicamente. Entonces hubo más dinero. Entonces, al haber más dinero, ¿qué? Las personas comenzaron a tener más niños. ¿Por qué? Porque los podían mantener. Entonces, hubo una explosión demográfica en Estados Unidos durante esa época, que son los años 50. Todos aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 50. Entonces, ¿y qué pasó? Pues todos esos jubilados que tienen ustedes ahora, en muchos de los, sobre todo en Estados Unidos, y aquellos que se van a jubilar allá por el 2010, entre el 2010 y 2025. Todos los que nacieron en esa década o principios de los años 60 también. Entonces, estos van a pasar entre ese rango de edad, entre los 2010 y el 2025, van a pasar a ser jubilados. Entonces, y como hay menos natalidad ahorita, pues explota pues la cantidad de dependientes de eso. Y todos estos devengan pues del Seguro Social, devengan del Estado, pues una manutención. Y vamos a ver cuál es la causa de esto. En cuanto a lo que es la mayor supervivencia, lógicamente ahora los avances médicos, un zancudo que me está fregando la vida aquí. Los avances médicos pues reducen la mortalidad tanto en niños, sabemos antes era terrible, no había una familia que no contara con que había perdido uno de sus hijos. Era muy raro. Ustedes preguntan muchas veces en su familia. Yo, en caso de la mía, pues mi abuela materna, pues aquí, perdió uno de sus hijos cuando tenía, bueno, tal vez meses de nacido por una encefalitis. En el caso en Alemania, de mi abuela paterna, en Alemania,
los tres, ellos eran seis hijos, ¿verdad? 6 mujeres, que eran las mayores, y 6 hombres, que eran los menores. Pues de los 3 hombres de la familia, jóvenes, le estoy diciendo jóvenes de 19, 20 y 22 años, los 3 murieron en la guerra. Los tres hombres de esa familia murieron en la guerra, jovencitos, pues niños, murieron en la guerra. Entonces ahí podemos ver, antes era la persona pues moría por alguna razón, y en Alemania pues no había familia pues que no había perdido algún miembro durante la guerra, y aquí era durante alguna epidemia o alguna situación, una catástrofe natural. Entonces ahí, ahora pues ya con el avance de la medicina, pues la gente pues está sobreviviendo más, sobrevive más, los diagnósticos son más precisos, hay una atención oportuna, un diagnóstico precoz para esto. Entonces las edades medias, los jóvenes y aquellas personas de las edades medias, pues siguen viviendo y llegan a viejos. Antes no todos llegaban a ser viejos, morían jóvenes. Otro es la mayor longevidad. También, pues lo mismo, los descubrimientos en medicina, en todo lo que ustedes quieran, pues prolongan la vida y se pueden y curan pues, lo que son las enfermedades del viejo, porque por eso viven estos más. O sea, aquellas personas que reciben su tratamiento antihipertensivo, aquellas personas que reciben sus tratamientos hipoglicemiantes para la diabetes, pues antes las personas se morían rápidamente. Entraba en un coma diabético, entraba en un evento cerebrovascular por una hipertensión no tratada, o en un infarto agudo de miocardio. Y ahora, pues, con los controles y con los medicamentos, pues esas personas tienen una vida más prolongada o viven más años. Las migraciones, también nosotros, lo que bien dijeron ustedes, pues, ¿quiénes van a migrar? Aquellas personas que son jóvenes, que están dentro de la edad productiva. Y, permítanme un segundo. Solo permítanme un segundo, bueno, tengo que contestar esto, si es importante. Ahorita un momentito de